Ok, bueno, ya está grabando, chicos. Espero también puedan repasar después sus sesiones que tienen. Y si se pierden alguna, pues bueno, se está grabando desde ahora. Ya subí nuevo material al repositorio. Ayúdenme por favor a clonarlo. Hay una carpeta nueva de APG. Ahorita se las voy a mostrar cómo se ve. Justo su material. Bueno, lo voy a hacer mejor con Visual Studio Code. Pero justo ahora el material. Déjenme compartir la pantalla. Denme un segundo. De todas formas, se están uniendo más de sus compañeros. A ver, vamos a compartir toda la pantalla. Ahí está, chicos. Como les decía, ya subí nuevo material al repositorio. Ayúdenme a clonarlo. Yo les recomendaría que, como ya lo habíamos dicho, este no es un repositorio para estar subiendo cambios de su lado, sino solamente es un repositorio para estar compartiendo la información. Entonces, váyanlo clonando. Si hacen algún ajuste, alguna anotación en alguna parte, váyanlo generando en otras carpetas. No vayan haciendo carpetas por cada una de las sesiones. Y bueno, algo así se ve, ¿no? Acabo de subir esta parte de APG, que es la que posiblemente hoy arranquemos. Y también subí parte del material oficial. Ahora también ya trae el módulo de APG, que es lo que vamos a estar viendo bastante en los próximos sábados. Entonces, ayúdeme a clonarlo. Quien es la primera vez que lo va a clonar, porque no sé, tuvo algún tema la sesión pasada, justo aquí está mi terminal. Y lo único que tiene, yo estoy justo en el repositorio, ¿no? Yo voy a crear mkdir, una carpeta temporal. Mkdir temporal. Ya tengo una de que dice temporal. De sudo rm-r training. Voy a borrarme el repo que ya tenía anteriormente, que justo hicimos la demo de cómo clonarlo. Quien no lo haya clonado y quien no maneje Git, no se preocupe, no es un curso de Git esta parte, pero simplemente tiene que hacer un Git clone y pegar la URL del repositorio, ¿no? Lo voy a hacer súper rápido, nada más para quien no tenga el conocimiento de esa parte, quien apenas está integrando. Hay personas que apenas están integrando, van a copiar la URL que les estoy compartiendo en el chat, directamente en el WhatsApp. Voy a pegarla yo por acá para que no tenga saltos de línea ni nada. Y va a ser un git clone y la URL, ¿no? Yo ya tengo mis credenciales, simplemente lo va a clonar. Les va a pedir ahí un usuario y contraseña que está a este lado, ¿no? Justo aquí hace ratito lo subí, lo volví a poner en el repo. Asimismo, el archivo de los accesos, que es este de APG Developer Junio, ¿no? Entonces aquí lo estoy tagueando el repositorio y los accesos, ¿no? Para que lo vuelvan a hacer quien no lo ha hecho. Con esto, una vez que hacen este git clone, pues algo así les va a aparecer en su consola. Si hago un ls o un dir, dependiendo del sistema operativo, aquí está, ¿no? CD Training. Y ese training ya tiene el material, que es el que, como les comentaba, ya subí en la noche, ¿no? Esta parte de APG y también una parte del material oficial que es nuevo, ¿no? No había subido. Justo la idea es ir subiendo respecto a cada sábado el material para que no se hagan bolas con tanto contenido, ¿no? Yo me voy a meter al material que estoy usando, que también es el mismo repositorio, el de Training APG Developer Junio 2021, que es su repositorio, ¿vale? Y se tiene que ver algo así, o como ya se lo había dicho, desde el Visual Studio Code se podría ver algo así. Por favor, ayúdenme a clonarlo, todos los que no lo tengan en este momento. Si quieren que se los pase también directamente por el chat, sin problema se los puedo compartir, ¿vale? Si tienen alguna duda, ya saben, pueden usar el chat. Yo tengo aquí enfrente una pantalla que estoy viendo justo sus comentarios. Por favor, traten de centralizarlo en el de WhatsApp y sin problemas, pues vamos a estar ahí resolviendo en la mayoría de sus dudas. Déjenme ver quién más se está uniendo. David. Listo. Entonces, bueno, ahí vamos a estar aceptando a los demás integrantes del training para que se vayan integrando y como indicamos, esto se está grabando, ¿no? Entonces, si no tienen ninguna duda, chicos, me gustaría súper rápido, justo lo tengo por acá,
nos quedamos en su material en la hoja 57-58 la sesión pasada, ¿no? A mí siempre me gusta hacer un recap muy rápido de lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Súper rápido, para que no es como toda la semana no estuvimos viendo nada de esto y a veces pues tenemos muchas cosas en la cabeza, muchas actividades y luego si ahorita les preguntara, a veces pues no nos acordamos o no tenemos tiempo de ver las sesiones, ¿no? Mi recomendación es que si las vean mínimo un día antes o una semana, pues sus sesiones. ¿Qué vimos? No sé si hasta acá alguien tenga una duda. Recuerden, por favor, ayúdenme a centralizar los comentarios en el chat o quitar el mute de su micrófono. No sé si alguien tenga una duda, compañeros. Vale, creo que no. Bueno, chicos, entonces, pues vámonos rápido. Simplemente voy a hacer un review muy rápido de lo que estuvimos viendo la edición pasada. Nos quedamos en la parte de OpenAPI, de la especificación para escribir contratos de interfaz de sus posteriores APIs, ¿no? Son contratos que después vamos a ver cómo estos, pues van a ser APIs, ¿no? Justo espero que el día de hoy empecemos a ver ya APG como tal la plataforma. Espero que ya se hayan creado su cuenta. Justo yo ya creé una cuenta demo que vamos a estar viendo en este entrenamiento. Espero que ya lo hayan hecho y si no en el break de las 10, créenla. Simplemente les pido un correo de Gmail muy rápido y aprenderemos a usar la plataforma de una forma pues muy práctica, ¿no? Justo antes del recap, en su material oficial, ya tiene la parte de APG. Por ejemplo, la voy a abrir y ese es su material de APG, en donde pues ya es bastante contenido que vamos a estar viendo en todo el entrenamiento y la mayoría de aquí es meramente práctico. Solamente vamos a ver unos conceptos iniciales y ya de ahí veremos obviamente un tema de arquitectura, también para que lo entiendan cómo funciona. eh, y ya de ahí vamos a ver puras cosas prácticas. Regresando a la parte del recap que les decía, bueno, ¿qué estuvimos viendo la sesión pasada, chicos? Hablamos de que las APIs no es algo como que tan reciente. Las APIs siempre han existido en el mercado a través de diferentes empresas que han estado publicando y compartiendo APIs para poder interactuar con sus plataformas, Facebook, Twitter, Amazon y hasta justo nos metimos a plataformas como OpenPay, Stripe, que son plataformas que ya son productos como APIs como productos, ¿no? Y también que vimos la adopción del estilo REST ha sido la más adoptada. También vimos que pues las APIs podemos generar productos como APIs y hay muchos ejemplos ya como Stripe, OpenPay, Amazon Web Services, otras nubes también obviamente, que pues a través de sus APIs tú puedes estar interactuando. Entonces su producto está basado también en APIs, pero el cliente pues es ahora somos nosotros, los developers, ¿no? Y dijimos que las APIs no es más que una forma de estar exponiendo, es una interfaz de exposición para poder exponer las capacidades y datos que tiene una aplicación para que las consuma otra aplicación, ¿no? En una simple definición para no estar diciendo, es una interfaz que a veces esa definición ni se entiende, ¿no? Simplemente es una forma de estar exponiendo capacidades y cuando hablamos de capacidad hablamos de lógica, funcionalidad o datos hacia otras aplicaciones, ¿no? A través de APIs. Comentamos que en México existen diferentes estrategias o las empresas están tomando diferentes estrategias para poder exponer sus APIs a través de marketplaces, ¿no? O portales en donde se están poniendo pues, la descripción de las APIs que ya están exponiendo y cómo utilizarlas a través de su developer portal. Su developer portal, pues este portal que ayuda a cualquier desarrollador a entender cómo integrarse, cómo consumir esa API, cuáles son los esquemas de seguridad y poder consumirla, ¿no? Cuál es el request, cuál es el response, los códigos de estado, tanto de respuesta exitosa, algún error, algún informativo, todo esto se expone en los developer portals, ¿no? Otra cosa importante, hablamos que sí, son importantes las APIs, pero el gran valor no es un tema técnico, es un tema de la reutilización que podemos hacer con ellas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que podemos apificar toda nuestra empresa, todos nuestros web services, y eso lo vamos a entender más en la parte de APG. Y después, cuando estemos construyendo software, pues simplemente vamos a reutilizar lo que ya existe, lo que ya está. Y ese es el valor real, no que una API se tarde 10 segundos de latencia o 100
o 1000. El ideal es que pues tengan alto performance, pero el valor real no es algo técnico. El valor real es la reutilización de las APIs una vez que están apificados los sistemas y podemos tener este inventario de APIs para poder desarrollar más rápido nuevos productos, ¿vale? Hablamos de los diferentes tipos de APIs. Dijimos siempre que digamos web services, estamos hablando o refiriéndonos, aunque no siempre, a un estilo de arquitectura SOAP, ¿no? O arquitecturas orientadas a servicios como SOAP. Cuando decimos esta palabra de web services, normalmente pues decimos, hacemos servicios REST. Pero dijimos que nosotros o normalmente, actualmente no estamos haciendo el máximo nivel de maduración de REST. Usamos REST pragmático, ¿no? Que quiere decir que aplicamos múltiples verbos a recursos y bueno, seguimos las buenas prácticas también que están en la industria de sustantivos, versionado de recursos, uso de métodos HTTP y pues obviamente los códigos HTTP. Entonces no usamos, en nuestro día a día no hacemos hipermedia con Jatewas, que es el último nivel de maduración. Simplemente hacemos o web services con SOAP o hacemos REST pragmático, ¿no? Hasta un cierto nivel. Y justo el último nivel de maduración dijimos que es pues Jatewas, ¿no? Justo en esta tablita que vemos de este lado, vemos que el nivel de maduración de Richardson es el último nivel, es hipermedia. ¿Y hipermedia qué quiere decir? Tú le hablas a un recurso, él te da los links de referencia. ¿Qué quiere decir? Cualquier objeto asociado a una cuenta también me va a dar otros links de dependencia sobre la cuenta. Bueno, en este caso sobre un account se está consultando y me va a dar todas las referencias como depósitos, transferencias, cierres relacionados a esa cuenta, ¿vale? Pero como decíamos, usar Jatewas, tendríamos que también generar clientes dinámicos que puedan consultar estos endpoints una vez que nosotros tengamos la respuesta. Entonces normalmente no estamos haciendo Jatewas, hacemos REST Pragmatic. Asimismo, Async API, que es una especificación, justo ahora estoy trabajando en un proyecto en donde estamos definiendo el esquema de comunicación para mensajería y en este caso estamos usando Kafka y bueno, tú puedes publicar mensajes como tú quieras, ¿no? Desde valores, propiedades, un JSON, un XML, lo que quieras, pero la idea es que pues definas un contrato de interfaz de transmisión, así como las APIs síncronas, también podrías definir un contrato de interfaz para APIs asíncronas, ¿no? Y para eso podremos usar Async API para definir qué se publica o usar Abro, justo es lo que estamos viendo. Abro es un esquema bueno, es una tecnología que te permite definir esquemas para Kafka y te permite serializar y compactar las peticiones, así como definir un contrato de interfaz para la publicación de mensajes. Quien ha usado RabbitMQ, ActiveMQ, TIBCO o alguna tecnología, o Kafka, pues no deberíamos nada más estar transmitiendo mensajes al nada más. Ustedes como arquitectos o como líderes técnicos pues deberían estar definiendo esquemas o contratos de interfaz, ¿no? Y justo hay un libro que se lo recomiendo de Cloud Native Patterns, donde la persona que lo escribió me parece que es la CTO de Pivotal Cloud Foundry, y ella decía, no se trata de estar aventando DTOs a mensajería o a ciertos brokers, ¿no? Se trata de definir contratos que hagan sentido para que cuando tú obtengas esos mensajes, también tengas definida la documentación de qué mensajes estás publicando. Hablamos también de las APIs internas y externas y dijimos que las APIs internas pues obviamente las van a utilizar los desarrolladores en las empresas, no es para que se publiquen. ¿Cómo se llama el libro, Giovanni? Se llama el de Cloud Native Patterns. Se los pongo por acá. Está bastante bueno. Cloud Native Patterns. Es se lo recomiendo que se lo compren. Déjenme ver dónde está la portada. Justo apareció ahorita. Cloud. Vamos a ponerlo en... es que no lo escribí bien. No lo escribí Patterns. No lo escribí bien, pero es este libro que les recomiendo que se lo compren. Ese de Cloud Native Patterns. De hecho, es de Cornelia Davis. Y justo habla de muchos pues, patrones Cloud Native.
muy enfocados obviamente a la parte de microservicios, que les va a ayudar bastante. Eh, Hablábamos de las APIs internas, entonces dijimos son las que van a utilizar dentro de la empresa y no quiere decir que siempre que cuando vayan a construir una API, sí se tiene que determinar si es pública o si es privada, pero siempre se tiene que hacer con los mismos esquemas de seguridad, ¿vale? Si en un momento una API se convierte en pública, debería tener la misma robustez que una si una API, perdón, privada un día se convierte en pública, debería tener los mismos esquemas de seguridad robustos que tiene una pública, ¿no? Entonces, las APIs internas normalmente son para consumo interno, para la reutilización interna, acelerar los desarrollos, exponerlo para aplicaciones móviles de nosotros o diferentes sistemas core dentro de la empresa. Y las APIs externas son justo ya para hacer tanto integraciones con algún partner, con alguna otra empresa, como pues ya entrar a lo que ya habíamos hablado un poco del Open Banking, que es esta tendencia y en el 76 de la ley FinTech, pues ahora están obligados ciertas empresas a exponer las APIs, ¿no? Entonces las APIs externas tanto las puede consumir la empresa como normalmente ya es para hacer modelos de negocio fuera de, ¿no? Y las APIs partners, pues bueno, ya son contratos específicos en donde solamente las pueden consumir ciertas empresas afuera. Eso quiere decir que hiciste un contrato con ellas, ¿no? Por ejemplo, si tú le expusieras un API para, no sé, hacer... um, voy a poner ejemplo, un API para remesas, ¿no? Una API de divisas específica de tu banco y tú se la vas a exponer a alguna plataforma de trading, no lo sé, o a alguna plataforma bancaria y que no la tiene, pues bueno, se la podrías vender a través, o podrías hacer un contrato con ella, con esta empresa, y esas son APIs partners, ¿no? Tienes que hacer un contrato con estas empresas en específico para exponérselas. También hablamos, chicos, de las APIs de dominio, de producto y las de orquestación. Al final dijimos que las APIs de dominio son funciones específicas, ¿no? Dentro de un sistema en específico. Las APIs de producto son las que van a orquestar. Es una API que va a orquestar procesos de negocio, ¿no? Las APIs de dominio son funciones específicas. Pareciera hasta la definición, lo dijimos, de microservicios, ¿no? Funciones específicas dentro de un dominio. Bueno, las APIs de dominio realmente apificarían esas funciones específicas de los microservicios. Entonces, las APIs de dominio, cuando ustedes en el ejercicio, en donde les presenten una aplicación y ustedes tengan que definir qué APIs soportan ese journey de la aplicación, ustedes tienen que detectar cuáles son las APIs de dominio, que son funciones específicas de ese flujo que se les cuenta o que se les pone a través de mocks, y me refiero a mocks, templates de pantallas, web, móvil o plataformas de escritorio. Ustedes tienen que determinar qué APIs soportan ese flujo, ese journey. Entonces ahí van a detectar que hay APIs de dominio, funciones específicas, y cuando vean que hay un proceso a orquestar, pues bueno, esas son las APIs de producto. Al final también dijimos que hay APIs de entidad. Y esas APIs de entidad son APIs que son CRUDs, ¿vale? Altas, bajas, modificaciones, y que realmente tienen una finalidad tan específica como ser CRUD, ¿vale? Y por ejemplo, una diferencia entre las APIs de dominio y las de utilidad. Las de dominio, pues sí, van a ser funciones, procesos muy específicos, pero las de entidad simplemente son CRUDs, ¿vale? Y las APIs de utilidad, pues bueno, son las que van a hacer push notification, transformaciones, reportería, todo lo que sea utilidad y que tú lo vas a exponer vía un API, ¿no? No sé, subir información a un bucket de S3, una notificación, un generador de reportes, no sé, un API que envía mensajes a través de una plataforma de Google como Firebase o como SNS o no sé, cualquier plataforma de mensajería. Bueno, porque no haces tú una API que le hable a ese servicio y puedas explotar pues esta funcionalidad, ¿vale? Entonces, cuando ustedes piensen en las APIs, van a validar si son APIs de dominio, de producto, orquestadoras, de entidad o de utilidad. Al final, todas esas APIs van a componer un producto.
justo aquí tenemos estas piezas, ¿no? Tengo un API de seguros, un API de transferencias, de créditos, clientes. Y aquí la idea, oye, cada vez cuando ustedes ya están en una empresa que ya está apificando todos sus servicios a través de APIs, que después vamos a ver cómo es eso, ustedes van a identificar qué APIs existen, cuáles APIs no. Ustedes se van a centrar en las que no existen y las demás en cómo simplemente reutilizarlas, entendiendo obviamente si el contrato de interfaz es lo suficientemente robusto y hace lo que ustedes necesitan. En este escenario estamos planteando que hay un conjunto de APIs, seguros, transferencias, créditos, clientes, empleados, y para crear un producto que se llama crédito para empresas, imagínate que un banco da crédito para empresas, bueno, necesitaríamos la API de créditos, la API del seguro, porque le vamos a dar un seguro a la empresa, y una API de transferencias para poder hacer la dispersión del dinero pues a esas empresas. Entonces justo de este lado estamos viendo, ok, voy a agarrar el API de créditos, es una API orquestadora, el API de seguros, que es una API de dominio, o posiblemente también de orquestación, depende de sus funcionalidades, y una API de transferencias que es de dominio, muy específica, simplemente se dedica a hacer transferencias, ¿vale? Entonces, a través de estas tres APIs, yo hago un producto llamado crédito para empresas. Después, en Apigee veremos que eso se puede hacer y Apigee funciona de esa forma. A través de un conjunto de APIs tienes que definir un producto y ese producto lo vas a exponer a quien quieras, a una aplicación móvil, web, un standalone, lo que tú necesites, ¿vale? También vimos que era Contract First, ¿no? Contract First es esta estrategia para poder pensar antes de implementar, hacer el contrato de interfaz y después hacer API First Development, ¿no? Contract First simplemente es, hace el contrato primero, ¿no? No es escribe un Spring Boot o escribe un .NET o un Node.js que te transforme el código y te haga el contrato. Dijimos que no vamos a usar esa metodología y que el contrato se va a centrar bastante en las necesidades que tiene el cliente, ¿no? En este caso, tu cliente ahora pues es un developer, ¿vale? Igual Julio, si nos ayudas poniéndole mute tantito a tu micro, porfa. Entonces, Contract First es esta parte en donde ahora vamos a poder primeramente pensar en los contratos, pensar en qué necesita una aplicación y eso ponerlo en el contrato de interfaz. Y antes no se pensaba así, ¿no? Se pensaba primeramente en la implementación y la idea era exponer web services. Y ahora no, tenemos que pensar en el cliente, en el customer, y el objetivo es que la aplicación pueda consumir estas APIs, no exponer los servicios, ¿vale? También dijimos que, bueno, vimos que era API First Development. API First Development, perdón, es una estrategia para poder primero pensar en las APIs y no en el backend. Si Contract First se basaba en primero el contrato antes de cualquier cosa, API First Development indica que primeramente te debe de centrar en el API para poder integrar contra tus clientes consumidores. De este lado, entonces vemos que normalmente el ciclo tradicional es crear el backend, de ahí te tardas un buen de tiempo. Si tienes infra, pues bien, y si no, tienes que comprar infraestructura, desplegar la infraestructura, poner la aplicación y eso va a llevar bastante, desarrollarla y eso va a llevar tiempo. Entonces, la idea, hasta un paso 2, tú expones tu servicio, tu API, y en un paso 3 estás integrando contra los clientes consumidores. Acá en API First Development no es así. Primeramente debo de construir el API, que es mi capa de integración. Y después veremos bien con Apigee que no es lo mismo tu API backend, porque ustedes van a decir, pues yo hago APIs, normalmente siempre digo APIs a mis backends, sí, son backend APIs o API backends, pero esos no son realmente APIs de exposición, son servicios que normalmente en una arquitectura tradicional sí los expones, pero realmente no es una capa de integración como tu API. Después veremos que tú puedes poner una capa intermedia entre el backend y el consumidor, y en este caso es la API. Entonces la API es el primer paso que deberíamos de exponer para que en el paso 2 el cliente consumidor, iOS, Android, aplicaciones web, standalone,
estén consumiendo tu API y hacerle mocks. Mocks es una estrategia para poder simular que el backend te contesta o que esa API conecta con el backend y que el backend te contesta. Pero no, tú puedes simular, y justo lo veremos en la sesión de hoy, que a través de mocks tú puedes estar exponiendo contenido hacia los clientes. ¿Para qué? Los clientes ganan bastante tiempo en hacer todos los clientes y todos los objetos necesarios para parsear la respuesta y inyectarla en su aplicación, ¿no? O sea, bindear el contenido. Entonces, esto ayuda bastante a que ya se integre desde esta etapa, y en paralelo, no es que no sea importante. De hecho, en el último módulo o en la parte última de este entrenamiento veremos una introducción a los microservicios. También es necesario que los microservicios o los monolíticos estén desarrollando en paralelo a las APIs. Solamente que las APIs son más sencillas de hacer, más rápidas de exponer, por lo cual podrías exponerlas muy rápido para que integres contra tus consumidores. Hablamos un poco también del governance de APIs, un equipo que debe centralizar todos los estándares, todas las reglas para estar construyendo pues las APIs, ¿no? Está revisando que hagas bien contratos de interfaz, está revisando que haga las APIs correctamente y llevar todo el inventario, el catálogo y todo el ciclo de vida de publicación, diseño, construcción y publicación, monitoreo de las APIs, ¿vale? Realmente de su funcionalidad. También vimos buenas prácticas para poder estar diseñando los los recursos, y todavía ni entramos, y justo nos quedamos en esa parte, a la parte de contratos de interfaz. Dijimos que la buena práctica es definir recursos que sean sustantivos, estén versionados desde el día 1, algo así como lo que tenemos de este lado. Justo ese día le habíamos hecho algo así de Zoom y habíamos revisado las buenas prácticas, ¿no? Normalmente leer de derecha a izquierda, por ejemplo aquí dice aprobaciones de créditos, y decíamos que simplemente teníamos que añadir la palabra de para leerlo. Autorizaciones de créditos, saldos de créditos, pagos de créditos, créditos, clientes, inversiones, empleados, usuarios, un usuario en específico, pagos y bueno, créditos de un producto en específico, ¿vale? Es lo que estuvimos revisando la sesión pasada, que sigamos las buenas prácticas del nombrado de las APIs. Me ha pasado en otros entrenamientos de personas que no lo hacían, ya lo hacen y han mejorado todo el diseño, tanto en sus contratos de interfaz como de, pues el momento que están exponiendo estas APIs, ¿vale? Hablamos un poco de REST. REST dijimos que no es un estándar, no es un protocolo, es un estilo arquitectural donde la idea es minimizar la latencia, tener independencia, y justo es el estándar más adoptado para la generación de servicios, ¿vale? Recuerden que REST corre sobre HTTP. Y bueno, también hablamos de los códigos HTTP, ¿no? Dijimos no usen más de 10 códigos HTTP, solamente estos, cambien los que necesiten, pero no usen los bastantes códigos HTTP que hay en el mercado, ¿vale? Después de este lado también vimos, igual no nos compliquemos, usar get, pod, put, delete para diferentes operaciones. Get para consulta, pod para creación, put para actualización y delete para la eliminación. Y diferencias entre el patch y el put, no se compliquen, chicos, o sea, depende de la necesidad que quieran hacer, de si quieren actualizar parcialmente la entidad o si quieren actualizar toda la entidad. Yo les recomendaría que no metan complejidad en sus operaciones, y eso a veces lo que hace es tener ambigüedad, ¿no? Y tener complejidad. Simplemente hay que ponerlo muy sencillo. También hicimos unos ejercicios, chicos, que estuvimos aquí modelando ciertos paths y entramos a la parte del OpenAPI. Y justo es en la parte en que nos quedamos. Justo nada más fue hacer un recap muy rápido y vimos la OAS o la OpenAPI Specification no es más que una definición para poder describir, documentar y crear contratos de interfaz para APIs HTTP REST, ¿vale? Y que Swagger no es más que un conjunto de reglas y herramientas que te permiten visualizar la especificación en formatos YAML y JSON, ¿vale? Y justo ahí nos habíamos quedado. Estamos viendo contratos de interfaz de la versión de Swagger 2.0, y justo ahorita vamos a ver la 3.0, que es la especificación OpenAPI ahorita más reciente. Y sí,
ha cambiado ciertas cosas y de ahí pasaríamos a un ejercicio pues de nosotros, ¿no? Ya contratos de interfaz que tienen que ver pues ya con APIs que posiblemente podríamos estar construyendo y que dijimos que no deberíamos de estarlas autogenerando. Justo aquí nosotros vamos a simular un proyecto llamado el Banco Poder, en donde, déjenme, ahí está. El banco, aquí la idea es que estamos poniéndole que se llama Banco Poder y que queremos crear un producto para poder otorgar crédito a clientes, al público en general, ¿vale? Y justo la idea es que vamos a crear estos contratos, los mocks, después vamos a hablar de Behavioral Drive Development, de cómo hacerle pruebas sobre APIs y después esto en la última práctica de este training, pues son microservicios desplegados en cloud conectados con API, ¿no? Ahorita simplemente son los contratos de interfaz. Entonces, antes de entrar a esos contratos de interfaz de los cuales vamos a hablar, recuerden que nos quedamos en esta parte del Visual Studio Code. Estamos justo revisando en su laboratorio 1 de la carpeta OpenAPI. Le voy a hacer zoom para que lo vean mejor. Estamos revisando la especificación 2.0 y súper rápido vimos esta especificación que es la PetStore Minimal, ¿no? Aquí simplemente lo que estuvimos visualizando fue lo que es la especificación, ¿no? Le voy a hacer zoom para que lo vean a mejor detalle. Denme un segundo. Y la idea es que vean, no, esta es una versión, ¿vale? Pero la especificación, hay varias formas de realizarla o de realizar estos contratos de interfaz. Ahí está. Entonces, simplemente para recordar y continuar, pues bueno, dijimos que esto es un contrato OpenAPI, ¿no? Es una especificación OpenAPI, es la 2.0. Tiene Swagger, porque Swagger le puso a la especificación esto, ¿vale? Pero recuerden que Swagger no es la especificación. Swagger son las herramientas para visualizar la especificación, ¿vale? Después veremos que en la especificación 3.0 ya no tiene esta parte de Swagger. Entonces, cualquier contrato de interfaz que ustedes vayan a crear, en primera debe tener esta metadata, ¿no? Alguna es opcional. Por ejemplo, Swagger, estamos indicando que es la versión 2.0, o sea, la OAS 2.0. La metadata de mi especificación, donde le estamos poniendo la versión, el título, sí es muy importante que se lo pongan, una breve descripción del API, después veremos con una API específica real, y esto justo el contacto y la licencia es opcional, ¿no? También los términos y condiciones. Después indicamos que va a haber un host, ¿no? Si se dan cuenta, hay un espacio, está haciendo, tiene que tener estos espacios para que la especificación se interprete correctamente. Estamos indicando el host, recuerden, host en donde después se va a publicar el API. Posiblemente sea el DNS de la plataforma en donde estén publicando el API. Esto, recuerden, esto no es un API, esto es un contrato de interfaz, ¿vale? Y aquí estamos definiendo el basepath. El basepath es el recurso principal de su especificación, en este caso de su contrato de interfaz y en su momento después del API, en este caso dice PetStore versión 1. Justo siguiendo las prácticas que ya les había mencionado. Sustantivo, aquí no está en plural, diagonal, versionando el primer recurso. El esquema es HTTP, indica que, que este contrato, cuando exista el API, va a estar publicado en un esquema HTTPS. Esto la verdad es opcional, de que se va a consumir con JSON y producir JSON. En la especificación 3.0 de hecho ya no se indica. De ahí hablamos de que vamos a tener paths. Las paths son el conjunto de operaciones o endpoints que va a tener tu contrato. Y eso en lógica pues va a ser operaciones que tú vas a tener en tus backend services, ¿vale? Tus web services, en tus APIs REST, en lo que tú vayas a exponer. Recuerden que este contrato, a quien no tenga mucho conocimiento, indica simplemente lo que un día tu backend va a tener o lo que tu backend debería de construirse. Después veremos que hay una estrategia que la idea es, pues primero construir el contrato, el API y también probarla y aunque todavía el backend ni exista, ¿vale? Y hablo de BDD.
Después veremos qué es BDD. Entonces, los paths es este conjunto de endpoints que tu backend en su momento 2 va a tener o te va a exponer. Son el conjunto de funcionalidades que un backend tiene, ¿vale? Entonces, de este lado estamos indicando diagonal. Y dijimos, si es diagonal, las operaciones se las va a hacer a pstore diagonal versión 1. Si tuviera diferente a diagonal y tuviera un path, bueno, van a ser operaciones hacia ese path. De ahí dijimos que le vamos a hacer operaciones. Y justo es lo que dijimos, usamos REST Pragmatic. Le podemos hacer diferentes verbos, get, put, delete, a este simple endpoint. De ahí, una vez que tuvimos el get, vamos a describir la operación que hace ese endpoint. Y una vez que definimos esto, la respuesta. Un response, el código HTTP. Si se dan cuenta, desde el principio estamos indicando los códigos HTTP que vamos a estar manejando. No se dejan hasta el final o no se esperan a que el backend defina qué va a responder en cuestión de códigos. Desde ahora el contrato de interfaz indica, cuando tú le hagas un get a diagonal, yo te voy a responder 200 en cuestión de código HTTP. Y una vez que te respondo 200 en código HTTP, te voy a definir un esquema o una respuesta. Ese esquema básicamente es una respuesta y esa respuesta dice que va a ser un arreglo de tipo arreglo. Y ese arreglo está compuesto por un ref. Y ese ref no es más que la referencia a un definition. Vimos en la sesión pasada que los definition, que es lo que está en la parte inferior, son objetos que van a representar request, o sea, entradas a tu endpoint, response, respuestas del mismo endpoint, que en un momento después es lo que el backend va a entrar y va a responder ese backend, ¿vale? Entonces aquí lo estamos refiriendo a un definition, a un objeto llamado pet. Bueno, el definition, pues como les comentaba, en la especificación 2.0 se pone en la parte inferior. Después veremos que en la especificación 3.0 ya no se llama definition, ¿vale? Aquí estamos definiendo un pet, que es de tipo objeto. Los campos le estamos indicando que sean requeridos. Los campos se definen a través de propiedades y las propiedades pueden tener tipo, formato y también un valor. Después veremos. En este caso dice type de tipo integer, formato int64 y la mayoría, los otros dos son string, ¿vale? Es muy simple esta especificación, pero quiero entrar ya en detalle de las especificaciones que vamos a estar trabajando en este training, ¿vale? Esto es la especificación 2.0. Ojalá, no sé si tengan hasta acá una duda. Y voy a poner esta que dice expanded. Es la misma, chicos, pero tiene más detalle. Es la misma en cuestión de que es de tienda de mascotas y el host es el mismo. Aquí dice diagonal API. Yo les había dicho que no es recomendable poner diagonal API o API porque después eso ya vas... Bueno, cuando la creemos en APG, eso ya es un API. ¿Para qué indicas en la URL que es una API? Pero bueno, es como recomendación. De ahí tenemos un path diferente al de acá. Dice diagonal API. Este es el base path, ¿vale? Pero aquí en la parte de path dice diagonal pet. Y a ese pet le vamos a hacer un get. Describimos el get. Y si se dan cuenta, el otro get que habíamos revisado anteriormente, pues no tenía parámetros. Simplemente get description ya. Y ese no get description parameters. Si se dan cuenta, ya les había especificado, pero esos son parámetros. Y esos parámetros hay de dos tipos, a nivel path. Y cuando son a nivel path, pues se van a indicar en el path. De hecho, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero si son a nivel query, se van a indicar directamente en el parameters, ¿vale? Ahorita vamos a ver la diferencia. Cuando ustedes indican parámetros para un get, pues bueno, tienen que definir el nombre del parámetro, en este caso que es de tipo query parameter, en este caso que van a ir en la URL, pues es lo que está definiendo. Y pues una breve descripción, si es requerido, y los ítems, ¿no? En este caso también dice que tengo otro query parameter llamado limit, es de tipo query, si es requerido. Y ya no son dos query parameters entonces que vamos a tener como entrada. Y de ahí una vez que definen los query parameters o la entrada, pues van los response.
piensen que es muy simple generar un contrato de interfaz. Es la operación, en este caso el endpoint, el verbo que le vas a aplicar a este endpoint, su descripción, parámetros de entrada y una respuesta. La respuesta siempre está indicando, primero indico el código HTTP y después el objeto que voy a responder. En este caso responde un objeto PET, ¿vale? Y aquí estamos generando otra respuesta. Otra respuesta es una respuesta default. Veremos después que no nada más se trata de expresar el código de éxito, o sea, 200 en el contrato de interfaz. Deberíamos de poner los diferentes casos que podría suceder, ¿no? En este caso estamos poniendo 200 y default. Dice que que si hay una respuesta default, o sea, hay un error. Si se dan cuenta también se describe, es esperando un error. Y de este lado, en el esquema, estamos definiendo esta parte que es otro definition, o sea, otro objeto que dice error. Si ustedes, ya que instalaron su plugin de OpenAPI o el plugin de Swagger Viewer, con el de OpenAPI ustedes le van a dar control, le van a dar clic o simplemente posicionan el cursor y ven todo el objeto ya definido. Dice que ese objeto tiene, de hecho simplemente le dejan la tecla control, es un objeto llamado error, es un objeto, dos propiedades requeridas, code message, y justo aquí está las propiedades que tiene, código, y no se alcanza a ver la otra. Para eso lo que voy a hacer es darle control clic y ya llego directamente. Son dos propiedades requeridas y esas propiedades son code y message, ¿vale? Eso para poder tener una respuesta también de error. Para poder regresar muy rápido a la parte de arriba, dijimos justo de este lado, lo voy a hacer un poco de zoom, le instalamos OpenAPI, ¿no? Le damos clic en OpenAPI y puedo regresar a pets en el verbo que yo quiera, ¿no? En este caso get, y en este caso regresé ya a la operación. Usen este plugin para regresar rápido a la especificación. Entonces ya vimos esta parte de default. Ahorita estamos viendo que recibe entonces un get, un endpoint, le estoy haciendo un get, parámetros, respuesta, código HTTP, la respuesta o una excepción. Después veremos que deberíamos de documentar en el contrato de interfaz no solamente el 200, sino los diferentes casos que puede haber. Y bueno, justo aquí miren, también quiero que pongan atención. Esto fue el get, ¿no? Get para diagonal pets. Pero ustedes también ahora podrían hacer un post para el mismo endpoint, para el mismo diagonal pets, ¿vale? Y justo esto es el tema, eso es REST Pragmatic, ¿no? Le podemos hacer diferentes verbos a un solo recurso. Aquí estamos indicando, ok, a diferencia del post, del get, el post y el put, tú tienes que enviar parámetros en el body de la petición, en el cuerpo de la petición. Entonces estamos indicando post, una descripción, operation ID es opcional, simplemente es una ID de la operación, lo pueden poner, lo pueden quitar, no importa. Después de ahí tenemos parámetros, recuerden siempre es el verbo, una descripción, sus parámetros de entrada, su respuesta, código HTTP, respuesta. Entonces aquí estamos poniendo es un post, una descripción, parámetros. Si se dan cuenta, en el get decía query, en el post dice body. ¿Por qué? Porque vamos a enviar el contenido de la petición en el cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un objeto. Cuando es un get o un delete, los parámetros viajan en la URL del recurso de la petición. Cuando es un post y es un put, viaja a nivel body de la petición. Cuando decimos a nivel body, el protocolo HTTP tiene un cuerpo y ahí es donde viaja pues la petición, en este caso en este body. De ahí estamos diciendo, ok, para post va a viajar sobre body la petición, o sea, sobre el cuerpo, y ese cuerpo es un definition, aparte requerido, ¿vale? Y ese definition pues es otro bloque, le voy a dar control clic, y justo es este objeto, miren, new pet. ¿Qué parámetro recibe? Un nombre y un tag, ¿no? Voy a regresar otra vez a la operación y esto es lo que necesita para poder crear una mascota. Si le doy clic, control clic, me lleva al definition, que es un objeto con dos propiedades. Vuelvo a regresar al post. A través de esto entonces estamos definiendo la entrada. Recuerden, esto es ¿cómo lo puedo decir? Palabras específicas o sintaxis para poder generar
o están escribiendo la especificación. Pero recuerden que ya habíamos hablado con control Shift P podríamos ver la especificación. Todo lo que ya estamos hablando al nivel post, realmente el post está representando acá. Miren, el get ya lo vimos. El get que está de este lado tiene dos parámetros, ¿vale? Que son estos de entrada. Responde 200 en cuestión HTTP y devuelve este objeto llamado pet en la respuesta cuando todo está ok. O una default, que es el de error, ¿vale? Entonces, si le doy clic a la especificación, en este caso a la parte visual, pues ya vemos estas dos propiedades, ¿no? Veo tags, veo limit, justo estas dos. Veo tags, veo limit y son query parameters. Si yo le doy try it out, realmente yo le recomendaría que no estén probando, de hecho aquí este es un arreglo, por ejemplo, no estén probando o este visualizador no sirve como el de las personas que tengan experiencia en Java y han usado el Spring Boot con el plugin de Swagger, que lo pueden probar directamente en la implementación en su servicio, microservicio. Acá no, chicos, o sea, como es el mismo visualizador, pero de que lo pueden conectar en un momento al backend podría funcionar, pero no es la idea. La idea es de que ustedes vean que ya se están representando los parámetros de entrada y también tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta es una application JSON y justo lo que está diciendo acá. Tengo un 200 y voy a responder un arreglo con propiedades de name y tag y ID, ¿vale? Que son las propiedades que están acá. Si le doy aquí en pet, me está indicando que voy a devolver ID más lo que ya se tenía de este lado. Nada más déjenme ver. Expanded, si es esta. Y voy a devolver new pet. Y new pet pues tiene name y tag más el ID que se le está incluyendo en este objeto. Por eso dice name, tag y ID, ¿vale? Voy a regresar nuevamente a la especificación. A ver. Aquí sé como new open API. Igual como está esta cosa. Está raro, no se visualiza, pero voy a poner de nuevo la especificación, chicos. A ver. Ahí está. Miren, pasa algo de cuando se visualiza el OpenAPI ya no se ve lo del plugin, para estarte moviendo rápido, ¿no? Pero no importa. Vamos a hacerle zoom para mejorar, visualizar mejor. Y bueno, ¿no? Entonces, este get, tus dos propiedades que ya indicamos, más la respuesta que se está indicando acá. 200 más esta definición de objeto, ¿qué es esto? Entonces, esta es la visualización ya de lo que escribieron, ¿vale? Ya de ahí tenemos un post, justo de lo que también estábamos hablando. El post, a diferencia del get, me voy a ir a este pets. El post va a recibir como parámetro un objeto que es el de new pet. Y justo lo estamos poniendo acá, miren. Llega una petición en formato JSON y responde otro JSON, que es este objeto pet, ¿vale? Ahí está. Y la respuesta también de default error, ¿vale? No solamente es el código de éxito, sino también tenemos que poner el esquema de errores. Ahorita vamos a ver otro más detallado y ya hablaríamos de un estándar que deberíamos de generar para todos los contratos, porque si no vamos a hacer todo un descontrol. Ahora, vamos a ver una diferencia y ya vamos a pasar a la especificación 3.0 y de ahí a sus especificaciones. Vamos a ver aquí un tema. Vean que el get que se expresó de este lado dijimos que era de tipo query, ¿vale? Query parameters. Pero voy a bajar, ya vimos el post. Y acá tenemos otro que dice pets diagonal ID. Ahora sí estamos viendo, chicos, cómo en la URL estamos indicando un parámetro. También en el get anterior teníamos parámetros, pero eran de tipo query. Ahora ya no van a ser así. Ahora en esta parte de este diagonal pet, diagonal ID, vemos cómo le estamos pasando el ID directamente en el pad. Y justo miren, dice aquí
que no es de tipo query, es de tipo path y debe de llamarse tal y como lo están indicando acá. ¿Qué pasaría? Me voy a llevar esta especificación, voy a ver, esperemos funcione, Swagger Editor acá en internet. Swagger Editor en su página les ayuda a mostrar la especificación, pero pues sin tener Visual Studio Code, ustedes pegan la especificación y ya la podemos visualizar. Voy a poner exactamente lo que estábamos hablando, que era esta operación, get, ¿vale? Ahí dice, ¿no? Dice pets diagonal ID. El ID lo estamos poniendo directamente en el endpoint. Y aquí se indica que si tiene que a este endpoint le vamos a hacer un get. Y luego tiene parámetros. Y pues los parámetros pues es el ID. Y se indica que es el ID, que es path. Así mismo las respuestas. Bueno, si ustedes aquí le dicen que es de tipo query, la especificación les va a decir, no, oye, tú estás declarando que ID es a nivel path. Entonces, aquí no es de tipo query, ¿vale? Es de tipo path. Entonces, tú que tienes que poner es que sea de tipo path. Justo esas son validaciones que te hace el visualizador, ¿no? De la especificación. Entonces, nada más para que lo consideren. Voy a regresar a lo que estábamos. Nada más fue ahí para que lo conocieran. A veces el Visual Studio Code no hace esas validaciones o este editor no las hace. Miren, simplemente voy a darle save, guardamos el archivito, voy a mostrar la especificación, pero no muestra los problemas, ¿vale? A veces tiene esas deficiencias un poco este editor, ¿vale? O este visualizador. Pero cuando ustedes quieran comprobar que su especificación está ok, vayan al Swagger Editor y ahí colóquenla y ahí puedan corregir temas que llegaran a tener, ¿vale? Ahora, chicos, entonces dijimos que, justo voy a poner este get, que un get puede tener los parámetros a nivel query o a nivel path. Y a nivel path van en la URL, ¿vale? Pero solamente va a ir el valor, chicos. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a ir, en el momento que se consuma, va a ir pets diagonal el valor. No va a ir pets diagonal la propiedad y el valor, ¿vale? Después de esta operación, chicos, tenemos que, pues va de sus parámetros, que en este caso dijimos que va a ser de tipo path y se llama ID. Importante que la propiedad se llame igual como la que están poniendo de este lado. Y pues la respuesta, ¿no? 200 para el caso de éxito y una de error. Asimismo, chicos, también estamos definiendo el get y el delete. Recuerden, también podemos hacer el delete porque el delete recibe parámetros. También está indicando que y cuando le digo parámetros que van en el recurso, en la URL, ¿vale? Entonces, estamos haciendo un delete para el mismo recurso que es diagonal pets, diagonal ID. Bueno, ahora le vamos a hacer un delete y le estamos indicando que también tiene un parámetro llamado ID de tipo path. Y aquí a diferencia, chicos, respondemos 204 de not content. Ustedes van, eliminan algo y responden not content 204, no hay contenido. ¿Por qué? Pues porque lo eliminamos, ¿no? Eso depende mucho. No, yo lo que le recomendaría que sean un poco más abiertos. Posiblemente ustedes digan, no, Giovanni, yo voy a responder 200, que quiere decir que eliminé bien. Y aparte fue una eliminación lógica. Entonces no puedo indicar que es no content, pues no hay bronca. Ponle 200, ¿vale? Aquí la cuestión es, podría ser 204 o 200. Y bueno, esos objetos que van en la parte inferior, que ya dijimos que se llaman definition, no es más que objetos, ¿no? Con sus propiedades, los requeridos, pero veremos que también se pueden customizar. Ya nada más para terminar, pues bueno, aquí está el get con el ID requerido, el ID que se le va a pasar y va a responder esto, ¿no? Y el 204 de no content. Si se dan cuenta, no es el esquema default y el not content no responde nada. Se dan cuenta y dice, respondo 204 en cuestión HTTP, pero no respondo un esquema, ¿no? Como por acá. Es una respuesta y le pongo un esquema y ese esquema representa lo que vas a responder. En el delete no, simplemente dijimos 204, una breve descripción y no indicamos un esquema de respuesta.
¿Vale? Espero que lo estén entendiendo, chicos. Si no, también podemos checar dudas. Ahora lo siguiente, chicos. Esto es la versión 2.0 y no me quiero concentrar bastante acá porque tenemos especificaciones para ustedes. En este caso, entendibles en español de un escenario que vamos a estar validando. Pero quiero que vean acá, regresando a su material. Acá dejé más especificaciones. Hay una especificación de Uber. Hay más, chicos, que ustedes pueden estar revisando. Justo acá, en Arma tu especificación, ustedes se pueden armar la que ustedes quieran, justo aprendiendo de las demás, ¿no? Es una tarea que se van a quedar ustedes. Esta parte que dice armar tu especificación es tarea para que ustedes se armen su propia especificación, ¿vale? De un contrato de interfaz que ustedes quieran crear. Ahora, esto es la 2.0, pero apenas, chicos, ustedes deben saber, y en el mercado también se los van a pedir, y APG también ya soporta esto. Existe ya la especificación 3.0. Igual me voy a ir a la Basic Structure. De este lado dice Basic Structure.yaml. Es una especificación, chicos. Voy a minimizar esto. Y ahora esto es la especificación 3.0, chicos. Sí hay ciertos cambios, ¿vale? Ustedes creo que a simple vista los pueden notar. En primera, ya no tiene la parte de Swagger. Está indicando OpenAPI 3.0. Y la 0, la 1, la 3. En este caso las versiones creo ya vamos en la 3.1.0 o 3. En la 3.3, algo así. Ya siempre va a haber esta parte del OpenAPI, ¿no? Ya no es Swagger. Ahora, esta parte de la metadata inicial es la misma, chicos. Una metadata donde pueden poner el título, la descripción, la versión. Pero dense cuenta, ya no tenemos host y ya no tenemos el basepath, ¿vale? En la especificación anterior, justo voy a ir de este lado. Voy a ponerme en esta de armar tu especificación. A ver, vamos a armar tu especificación. Basic. Voy a poner las dos de este lado. Esto ya está de más. Acá miren, justo de este lado está la... Ah, no, déjenme poner de este lado la 2. Ahí está. Y del otro lado está la 3, chicos, ¿vale? Vean un poco las diferencias, chicos. Esto es la 2.0. Y acá ya no dice Swagger, dice OpenAPI. Y el info se sigue manteniendo, la versión, esto se sigue manteniendo. Términos y condiciones. Pero en la especificación 2.0 teníamos host y teníamos un basepath. Bueno, en la especificación 3.0 se homologó y bueno, los hosts, justo aquí ya se está indicando que puede soportar tanto, y justo también se mezcló la parte de esquemas. Aquí ya estamos indicando en la versión 3. Es un arreglo de servers y que antes eran los hosts, ¿vale? Y aparte ya indicamos que, bueno, ya que tenemos el arreglo de servers, pues ya estamos indicando es HTTP y es HTTP. Bueno, aquí es HTTPS, chicos. Y faltó indicar. Es HTTP y HTTPS, justo los dos. Y miren, y se pone el basepath directamente acá. Dice clientes diagonal versión 1. Y acá igual clientes diagonal versión 1. Y justo aquí la idea es que este es un ambiente, ¿no? Si host era el lugar en donde en un momento iba a estar desplegada, pues es lo mismo que en la especificación 3.0, ¿no? Estamos indicando el DNS en donde un momento estará desplegada el API. Recuerden, esto no es el API, es el contrato. Entonces ya estamos indicando que es un arreglo de servers, lo que antes era nada más host. Los esquemas están indicando directamente en la URL, HTTP, HTTPS, y el basepath se está poniendo también acá, ¿vale? Entonces, esa es una de las pequeñas diferencias ahora en especificación 3.0. Si ustedes van a una entrevista y le dijeran, oye, ¿manejas OpenOAuth 2? Sí, OAuth 3. Bien, ¿cuál es la diferencia? Ahí ustedes pueden explicarlas. Pero no solamente es eso, chicos. De ahí también me voy directamente a los paths.
En los paths no hay tanta diferencia más que en ciertas operaciones, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner de este lado. De hecho, voy a quitar esta especificación. Tengo otra, denme un segundo, arma tu especificación, pero de la versión 3. Y creo que hace más sentido. A ver, de este lado voy a poner arma tu especificación 2. Y de este lado también es arma tu especificación, pero con la 3, chicos, ¿vale? Ahí está. Entonces, miren, justo para que sea más entendible. Tengo la versión 2 y luego del lado izquierdo y del lado derecho la 3. De la misma API, en este caso del mismo contrato de interfaz llamado API de usuarios, ¿vale? De este lado pues está poniendo lo que ya dijimos, API de usuarios, el host, bueno acá ya ponemos igual, el host es HTTPS, HTTP y estamos poniendo www Apix Cloud Services, acá nada más dice Apix Cloud Services, ¿vale? Y acá se indicaba los esquemas HTTP y HTTPS. Ahora en 3 se indica en un solo lugar, en una sola URL, tanto el base path del recurso principal del contrato, como el host, como los esquemas. Y acá no, chicos, era el host, era el base path, eran los esquemas. Es un diferencial ahora, ¿vale? Me voy a ir directamente a los paths, chicos. Aquí están los paths, ahí está. Si se dan cuenta, sí cambia la parte de la respuesta. Justo, este es un get sin parámetros, nada más dice, a ver, es un get sobre diagonal y como es sobre diagonal, es sobre el recurso principal, que en este caso es el base path, por lo cual estamos indicando, es un diagonal, que entonces van a hacer operaciones al base path, quiero hacer un get, luego la respuesta va a ser un 200, y esto es igual, diagonal, get, déjenme posicionarlo, diagonal, get, descripción, respuesta, código 200, descripción, pero vean que acá antes mapeamos un esquema, chicos, ¿vale? Déjenme colocarlo por acá. Mapeábamos un esquemita, ¿no? Este esquema pues era un definition. Ahora ya no es así, chicos. Siempre tienen que ponerle un content application JSON y un esquema. Simplemente se dan cuenta, añadieron el content application JSON y aquí está el esquema que antes estaba acá. Y lo van a referenciar. Como estamos haciendo un get, es una consulta, esto es un get, chicos. Entonces lo vamos a referenciar a component esquemas y ahora sí el objeto que queremos responder de este lado. Antes, chicos, pues eso se llamaban definitions, ¿no? Justo de este lado tenemos paths diagonal get y son definitions, miren. Y es usuario response. Acá lo mismo, miren. Components, esquema, usuario response. Pero es un component, ¿vale? Ahora en la especificación 3.0, me voy a colocar de este lado, lo voy a dejar aquí en el get. Se llaman components, chicos. Recuerden que si yo le doy clic acá en la parte de definition, siempre en la parte inferior de la especificación, pues aparecía este contenido de definition, que es el conjunto de objetos a nivel request response de mi contrato de interfaz. Ahora se llama components en la versión 3.0. Yo también le voy a dar control, clic y acá llegamos a la parte de components, ¿vale? Component esquemas, antes era definitions, ahí está. Y luego aquí empiezo a definir usuario response, es un objeto que son requeridos, las propiedades, eso no cambia, chicos, ¿vale? Eso se sigue manteniendo de la misma forma. Simplemente ustedes tienen que ver, voy a regresar muy rápido, que cambiaron la forma de responder, ¿no? Ahora le pones content application JSON y antes solamente el esquema y ya. Eso es para cada respuesta, ya sea get, put, delete y otros verbos, patch, info. Ahora para pero nada más cambió eso en cuestión get. En post sí cambió, chicos. Voy a subir la operación y eso es un post. Ese es post en la versión 2. Ahí está. Ahí está. Y eso también lo voy a poner por acá, ¿vale? Vean que el post, recuerden que un post recibe la petición a nivel body. Igual indicamos, es un post. Quiero ciertos parámetros, en este caso es el body. Entonces también estamos diciendo acá. Pero acá lo cambio un poco, es post, la descripción y le tienen que poner request body.
Y en el request body igual que es requerido y un content application JSON y el esquema. Y acá no, simplemente decimos body, si es requerido, la descripción y igual el esquema o el definition al cual se le vamos a asociar. Pero si cambio estos tags y eso podríamos en su momento, si no lo sabemos, pues estar ahí batallando, armando una especificación que no podamos crear simplemente por esas nuevas diferencias, ¿vale? Literal son muy cortas. Entonces eso cambió para post. Y justo me voy a ir al put. También el put es lo mismo, chicos. Bueno, en este caso tenemos post, del delete, get. Y bueno, aquí ya no tenemos put, chicos. ¿Vale? Justo ahorita vamos a hablar de esto, de que también los contratos de interfaz pueden tener definiciones de objetos JSON, no solamente de definiciones que ya hemos visto. Entonces, esas son algunas de las diferencias, chicos. La verdad no cambia bastante, pero ustedes se lo deben de saber. Ahora, este entrenamiento, ya nada más voy a describir unas cosas muy rápidas. Lo vamos a enfocar a la especificación 2.0. Ya conocen ahorita un poco de la 3.0. Esta especificación justo nada más la voy a visualizar, chicos. Es una API de usuarios. Esta API de usuarios tiene get, pod, put, delete, búsquedas, referencias de usuarios. Y no les he mostrado, pero también los definitions se ponen como models en automático. Todo lo que pusimos en definition aparecen aquí como modelos, ¿vale? La vamos a dejar hasta aquí, chicos, en cuestión de esta especificación. Voy a entrar más a detalle de otras cosas que deben de saber y de otros tips, trucos y también de ciertas, no siempre son definitions. Ustedes también pueden definir otros objetos a través de JSON y es lo que ahorita pues vamos a ver, ¿no? Entonces, chicos, justo esto fue la parte introductoria, un poco de la especificación OpenAPI que ustedes deben saber que existe y que con Swagger vamos a estarla visualizando. De todas formas, también tienen más ejemplos que pueden revisar para pasar justo a la práctica número 2, donde hablaremos ya específicamente de un contrato de interfaz que se llama clientes, para hablar de un API de clientes, ya haciendo referencia pues a nuestro ejercicio que vamos a estar revisando a continuación. No sé si hasta acá tengan alguna duda, chicos, comentarios. Vale, si no tienen dudas, continuamos. Vale, en esta parte entonces, chicos, vamos a revisar contratos de interfaz ya específicos de un producto que estamos indicando en esta parte. En este caso estamos suponiendo que vamos a crear una startup y esa startup se llama Banco Poder, es un banco en línea que va a dar crédito online, ¿no? Crédito, o sea, dinero prestado con una tasa, ¿no? Entonces, vamos a revisar esta parte, ¿vale? Aquí justo lo que estamos indicando es que lo que ya les había mencionado, vamos a simular un sistema basado en APIs para poder dar el funcionamiento de un banco. Y la idea es que todo sea a partir de lo que ya dijimos. Contract First, luego API First Development, mocks, BDD y después hablaremos de que esas APIs podríamos crearlas en API, ¿vale? Y bueno, aquí estamos indicando que vamos a generar diferentes especificaciones para Banco Poder. Un API que se llame un API para empleados. Justo este entendimiento, lo voy a hacer zoom a esta parte. Ese entendimiento que estamos poniendo acá, chicos, es cuando ustedes ya entendieron qué van a hacer. En este caso, ustedes, ok, ya me dieron las pantallas de Banco Poder y entiendo cuál es el flujo. Y respecto a eso, detectamos que necesitamos una API de empleados, ¿no? Y aquí están las descripciones. API con el objetivo de poder dar de alta empleados del Banco Poder para que ellos operen el banco. Clientes, pues son los clientes a los cuales nosotros le vamos a ofrecer diferentes productos de crédito, inversiones, Afore, N. Luego una API como tal, pues de créditos para poder ofertar los diferentes productos de crédito. Y después está en rojo porque ustedes la van a hacer, diseñar, mocks, features, APIs, conectar con el backend,
En la última parte conectamos con el backend de unos microservicios que vamos a desplegar en cloud. Todos ustedes van a crear este API de seguros. Esta API de seguros está pensada en que si te dan un crédito, te van a dar un seguro por cualquier cosa, ¿no? Que le llegara a pasar a la persona que le dan el crédito. Ese es el ejercicio que estamos poniendo aquí en este modelado, ¿vale? Y les comento que la estrategia, y también me ha pasado que con otros clientes, pues es la que ya están haciendo en su empresa a partir de este entrenamiento que tomaron, ¿vale? Justo este entrenamiento se lo hemos dado a la gente de Banco de México, estaba apenas en su estrategia de arranque de apificación y ya lo hacen así. Entonces, cuando ustedes vayan a pensar en, ok, voy a hacer los contratos, las APIs de un producto que me están mostrando, pues primeramente tenemos que saber de qué trata el producto, ¿no? Es el paso número 1. Producto que se desea exponer por parte de la startup. Y cuando hablo de producto, no me refiero al producto en sí del banco online, me refiero al producto basado en APIs, ¿vale? Entonces aquí es un crédito online basado en APIs, ¿vale? Luego, ya que tengo conceptualizado que el producto va a ser crédito online basado en APIs para Banco Poder, tenemos que hacer el diseño, ¿no? Y el diseño pues van a ser, nuestras especificaciones OpenAPI con paths, verbos, entradas y salidas. Ahorita entraremos más a detalle en la especificación porque lo que vimos simplemente fue un overview, pero hay cosas que ustedes deben saber en detalle. Una vez que ya generaron el diseño de sus contratos de interfaz, van a ser mocks. Y los mocks son respuestas simuladas. Vamos a entender cuál es el beneficio real. Y después pruebas de comportamiento. Y cuando hablamos de pruebas de comportamiento no se refiere a la interacción que va a tener un usuario con la aplicación y esa aplicación invoca a las APIs para darle ese servicio. Entonces, pero podríamos, antes de hacer eso, generar esas pruebas, automatizarlas y también nos ayudan bastante a entender qué hace el sistema, ¿no? Obviamente un sistema basado en APIs. Para eso, chicos, justo ya les había mencionado que tenían que tener instalado Node en sus computadoras y vamos a utilizar Cucumber, Visual Studio Code como IDE y los plugins de Swagger y OpenAPI que ya los usaron, ya saben cómo se usan, y API Mocker que después ahorita nos vamos a meter a su página oficial en GitHub para que lo entiendan qué hace. Y Cucumber, que es un framework que implementa BDD, que veremos cómo nosotros no usaremos Cucumber, usaremos otro framework basado en Cucumber para hacer pruebas de comportamiento orientado a APIs, ¿vale? Entonces, ahora sí, nosotros vamos a ir al laboratorio de la primera práctica, de la primera API, para entender cómo funciona ese tema de, primeramente vamos a hablar del contrato de interfaz. Después del contrato de interfaz vamos a crear un mock y este mock lo vamos a echar a andar, ¿no? Y entender cómo funciona. Pero antes de eso, pues entendamos, los que no han visto nada de mocks, entiendo pues aquí hay varias personas que pues de una u otra forma ya han tenido cierta experiencia en la construcción o pues de una u otra forma saben de qué, para qué sirven los mocks. Y pues bueno, les va a ser muy familiar esto, pero igual puede que haya cosas que no saben en sí, porque hay cosas muy mecánicas y automatizadas. Eh, ¿Qué son los mocks? ¿O por qué definir una estrategia de mocks, chicos? Pues primeramente un mock es algo preprogramado, es una simulación, ¿no? Del comportamiento de un objeto. Pero para no explicarlo de esa forma, pensemos en que el mock, vemos este pescadito que está acá, si él está simulando ser un tiburón y no es un tiburón. Entonces es un mock de un tiburón, ¿no? Bueno, pues justo con esa misma analogía vamos a pensar en las aplicaciones, ¿no? Entonces normalmente podemos que los desarrolladores construyan una aplicación usando mocks. La aplicación le hablará a mocks para después la aplicación consumirá el componente real.
pero principalmente ahorita podría la aplicación consumir los mocks, ¿vale? Para eso, chicos, vamos a utilizar lo que es una tecnología literal muy sencilla. Hay bastantes en el mercado llamada API Mocker, ¿vale? Hay más, justo me voy a meter por acá. También usamos una plataforma que se llama Mock.io. Denme un segundo. Justo esta de Mocky, ustedes le dan aquí en New Mock. Indican, ¿sabes qué? ¿Qué quieres que responda el mock? Por ejemplo, yo por ahora voy a poner, no sé, imaginemos las APIs que vimos en el overview. Voy a poner justo arma tu especificación. Eso simplemente es un ejercicio, chicos, para que vean lo sencillo que es hacer mocks. Y literal, yo me voy a copiar algo de aquí. Cuando doy de alta, cuando un usuario se da de alta, me va a responder. De hecho, acá miren, cuando doy de alta un usuario, me va a responder ese request y ese response. Voy a copiar esto, chicos. Lo voy a poner aquí. Bueno, ahí me copié cosas que no eran. Otra vez, copio. No, está copiando mal. Creo no lo copia. A ver. Formatter. JSON. Quiero ver nada más un detalle. Sí, denme un segundo. Mejor copio esto. Me voy a... O de hecho aquí lo tengo, chicos. Para no complicarme, agarro este pet, esta respuesta. Simplemente lo que quiero es un modelo, ¿vale? Y este modelo lo voy a poner aquí. Name lo voy a poner Giovanni. 1, ID 1. Y literal, lo voy a decir generar la respuesta. Me da este endpoint, chicos. Para que entiendan el tema de los mocks, me voy a ir a mi terminal. Espero tenga HTTP. Invoco el endpoint y ahí está, chicos, ¿no? ¿Ya me respondió? Es un endpoint que está público. También me podría ir a Postman, abrir un recurso, poner la URL, es un get, lanzar la petición y ahí está, ¿vale? A eso llamamos mock, chicos. Algo que tú invocas, que te responde una respuesta simulada de... Pues ni existe el backend de esto, ¿no? Simplemente yo lo invoco, él me responde. Pero, bueno, esa es una forma de bastantes que hay. Nosotros, la idea es que vamos a utilizar API Mocker para poder utilizar una parametría más correcta, ¿vale? Después hablaremos de eso. Entonces, justo vamos a pasar a esta práctica, chicos. Entonces, antes de pasar a la práctica de mocks, tenemos que ver el contrato de interfaz de esta primer API de este banco poder, ¿vale? Para eso, entonces, métanse por favor en su Visual Studio Code y me voy a ir de este lado, voy a minimizar Lab 2 y métanse a minimizo Lab 1 y métanse a Lab 2. Una vez que están ahí van a ver lo siguiente, esta parte de clientes es el contrato de interfaz de lo que después le haremos mocks y quiero que lo entiendan muy bien esta parte. Aquí justo hasta podemos comentar. Con este gato pueden añadir comentarios. Recomendación, no lo hagan. Eso simplemente es un autogenerado. No pongan comentarios en el contrato de interfaz. Para eso están tantos description que hay en cada parte para poder pues describir muy bien el contrato de interfaz. Pero así contratos de aquí que va esto, acá va el otro, no lo hagan. No documenten vía comentarios su contrato de interfaz. Ahora, pues ya para entrar justo a un conjunto de ejercicios, chicos, arrancamos, ¿vale? Este es el contrato de interfaz de su primer, después API que vamos a construir, ¿vale? Entonces dice Swagger 2.0, ¿no? De aquí estamos poniendo la metadata, info, es la versión 0.01. Y ahora sí, chicos, antes decía Pet Store y ni se entendía muy bien. Recomendaciones, cuando se inicia a crear contratos de interfaz de una aplicación que se va a apificar, se debe de definir varias cosas, ¿vale?
En este caso estamos diciendo API de clientes del Banco Poder, ¿no? Así se va a llamar el API. Y una breve descripción. API para poder realizar la captación de nuevos clientes del Banco Poder. Entonces, esta es una API de dominio. Simplemente sirve para el tema de clientes, ¿vale, chicos? No orquesta procesos de negocio. Eso sería seguramente otra API. Entonces, aquí lo que estamos indicando es una API de clientes para poder realizar la captación de clientes del Banco Poder. No pongan aquí hago altas, bajas, modificaciones, procesos de negocio. No tiene sentido. Una breve descripción, el título de su API y una breve descripción. Si esto yo lo visualizo vía la especificación o el editor, pues es lo que dice, ¿no? API de clientes del Banco Poder. Y dice API para poder realizar la captación de nuevos clientes del banco. Entonces no pongamos como que el choro no tiene sentido. Ahí es el nombre del API, una breve descripción. De ahí, como estamos usando la versión 2, pues estamos usando el host de esta forma. http://bancopoder.com.mx. Es un dominio que la idea es que Banco Poder lo tiene, ¿vale? Déjenme ver. Ahí está. Entonces, regresando a esta parte, es el host principal. Y tenemos los esquemas HTTPS, HTTP. Recuerden, esto indica que posteriormente cuando este contrato sea un API, va a estar publicado en un esquema seguro, no seguro 80443 HTTPS, ¿vale? De ahí el base path, clientes diagonal versión 1. Si estamos hablando de clientes, chicos, obviamente este ejercicio de crear el contrato interfaz, ya ustedes realizaron previamente el ejercicio de encontrar el conjunto de APIs en un journey de aplicación y el conjunto de recursos por cada una de esas APIs, que es lo que vimos la sesión pasada y que esta vez se van a llevar de tarea porque ya hablamos más sobre la especificación y hablaremos de mocks y de BDD. ¿Vale? Entonces, este es el base path. El recurso principal normalmente será el nombre de la API. Entonces dice clientes diagonal versión 1. De ahí esto no lo habíamos visto, chicos. Pero recuerden, el contrato de interfaz es para un developer. Cuando el quien va a consumir en un momento este contrato, chicos, no va a ser el PO, ni el Scrum Master, ni el arquitecto, ni va a ser otro developer, alguien que va a querer consumir tu API, ¿vale? Y para eso entonces necesita entender todos los esquemas, desde cómo se llama el API, qué hace el API, si está publicada de forma segura, el dominio, cuál es el base path y justo ese tema que saqué ahorita es también los esquemas de seguridad. ¿Cómo le voy a hablar al API? En este caso estamos indicando que vamos a hacer un Security Definition. De hecho, este Security Definition en la especificación 3.0 no se debe de poner en la parte de arriba, sino en la parte de abajo y unos nuevos ajustes. Hablando de la especificación 2.0, ustedes tienen que indicar el esquema de seguridad. Y aquí estamos indicando en un header authorization, vamos a enviar un bidder. ¿Qué es un bidder? Un token. ¿De dónde trajimos ese token? Después hablaremos en APG de eso, de esquemas de seguridad, Basic Authentication, OAuth2 de tipo Client Credential, de Refresh Code o OpenID o algún esquema que ustedes quieran. En este caso, estamos poniendo, te voy a pasar en el header una authorization y eso va a ser un bidder token, ¿vale? Y ese bidder token se ejemplifica así, ¿vale? Esto es un ejemplo, pero lo tienen que poner para que quien consuma en un momento el API, cuando vea el contrato, entienda que la API va a tener seguridad, ¿vale? Ya de ahí, chicos, pues estamos indicando los paths, ¿no? En este caso estamos poniendo que va a ser diagonal. ¿Por qué diagonal? Porque las operaciones se van a hacer sobre clientes diagonal versión 1, ¿vale? Entonces estamos diciendo diagonal y voy a hacer un post. Y para post, pues recuerden que esto viaja en la petición, por lo cual estoy indicando que es body, estoy diciendo que son los datos de entrada, que es requerido y los definition. Recuerden que los definition son los objetos que definen el request. Entonces decimos, mira, es cliente, que es un objeto, y el objeto, y aquí a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, le podemos poner un example, chicos. El tipo, la descripción de lo que es la propiedad,
y un ejemplo. Entonces decimos es string, es el nombre del cliente y el ejemplo le estoy poniendo Yaridel. Luego estoy poniendo apellido paterno, materno, edad, RFC, email, dirección, código postal, referencias y género. Pero dense cuenta que estoy poniendo ejemplos, ¿vale? El apellido es Landa, su edad es 25, su RFC es tal, su email es yaridel@gmail.com, su dirección es calle Esperanza número 10 de Abril, Temisco, Morelos, el código postal, las referencias y el género femenino. Le estoy poniendo ya valores. Para no estarme moviendo, recuerden, para eso pusimos nuestro plugin. Le doy aquí en API, me voy a diagonal y me voy a la primera operación que estamos viendo, que era el post, ¿no? Después de la definición de la seguridad. Dice nuestro compañero, lo de seguridad, ¿cómo quedaría para la versión 3? Justo aquí lo tengo, ahorita te lo enseño. Pero justo de una vez, a ver, 3. Laboratorio, lab 1, me acuerdo que 2030, esto no. Deja ver si está aquí, cambios 3.0. Aquí está, mira. Justo los esquemas de seguridad que pueden ser por API Key o Bearer Token, ahora se establece, justo acá, mira, aquí está el Bearer Token. Ahora van en la parte inferior, después de los components. Mira, aquí están los components, definen los esquemas y en la parte inferior van los esquemas de seguridad. Ahorita que los visualices, tiene una representación visual pues en Swagger Beware, pero en 3.0 van en la parte inferior, ya no van en la parte superior. Volviendo a su contrato de clientes, voy a poner acá, recuerden poner la seguridad porque el que lo va a consumir necesita entender que necesita un token, una autenticación, no sé, el estilo de seguridad que se vaya a poner. Aquí lo que va a dar Control Shift P para irla visualizando. Dice API de clientes de Banco Poder. Y ya concatena el host con el base path. Este es bancopoder.com.mx, clientes diagonal versión 1. Y vean, aparece que son los esquemas HTTPC y HTTP. Aquí está. Y el authorize. El authorize es el esquema de seguridad. Yo le voy a dar clic aquí, chicos. Y aquí dice, justo está diciendo o está describiendo todo esto. Está poniendo la descripción de la seguridad. Para acceder al API se debe pasar un token, que en este caso es un bearer, ¿no? En este caso voy a simular que le paso un bearer, un token, le digo authorize, ya no se ve y viaja en un header en la petición. Pero eso lo veremos en la parte de API. Esto aquí no se puede probar. Lo único que es la representación gráfica de la seguridad, ¿vale? Pero la deben de indicar. Recuerden, los clientes consumidores ahora de sus especificaciones son otros desarrolladores y necesitan saberlo. Regresando a esta parte, tengo diagonal y le voy a hacer un post. La petición viene por body. Y vean lo que sigue, que no lo habíamos visto en los contratos de los cuales ya hablamos. Aquí estamos definiendo los parámetros, chicos, ¿vale? A través de un definition llamado cliente input. Si yo le doy control clic, me lleva directamente a la definición del objeto, donde estoy indicando las propiedades, un tipo, la descripción y un example, ¿vale? Pero, justo voy a regresar súper rápido. Esos son los parámetros de entrada. Ahora, hay respuestas, recuerden. Dice response. Recuerden que para un post tienen que regresar 201 si realmente hubo una creación. Entonces estamos indicando 201. A veces se dan cuenta, esto aparece así, ¿vale? Y no hay problema. Pero también podría ir nada más el código HTTP 201. Tengo la respuesta que va a ser cliente banco response. Le voy a dar control clic y ahora voy a la respuesta. Aquí dice que la respuesta es mensaje. Y aquí quiero que pongan atención en esto. Cuando se arranca una estrategia de apificación en una empresa, se tiene que definir primeramente un contrato base. ¿Qué quiere decir? El estándar para la creación de N contratos más. En este caso estamos diciendo que está en español, si se dan cuenta, todo. Podría estar en inglés. Esa es una decisión que se toma al principio siempre. Una vez que ya está en español todo, chicos, otra de las cosas es, justo este lado, estamos indicando ciertos estándares que vamos a irlos revisando.
Aquí indico cuando responde bien, 201, pero también cuando hay una respuesta incorrecta, una entrada incorrecta, 400, y también cuando existe un error en el servidor. Entonces, no lo habíamos visto en sus contratos anteriores, pero aquí ya estamos indicando este contrato que define las operaciones que en un momento el backend me va a resolver. Cuando todo bien es 201. Le doy control clic y este es el objeto que me va, me va a realizar. También este se define desde el día 1. Si ustedes no lo tienen y cada quien lo hace como ustedes, Dios les da a entender, la idea es que ustedes lo tienen que definir y ustedes cuiden el estándar. Y eso es lo que hace un COE o un gobierno de APIs, un Center of Excellence de APIs. Cuidar los estándares del primer contrato base que se genera. Este es un contrato, pero este contrato pues define la base para que n contratos más también sean de la misma forma. Y aquí lo que estoy indicando es, tengo un objeto que dice cliente banco response, propiedades que dice mensaje, código y el detalle. Todo en lo que viene, chicos, va a ser así. Siempre voy a responder mensaje, código, detalles, a menos que sea un error, ¿vale? Cuando nos metimos en la página de API Market, de BBVA, ellos siempre definían un estándar. Justo me voy a ir súper rápido desde acá. BBVA, API Market. Y si ustedes se meten a la documentación, que voy a meter a México, documentación técnica. Wow, este es un PDF. No sé si ya dieron de baja el marketplace. A ver, accounts. Miren, ellos cada vez que tienen, no sé, voy a hacer la de accounts. Ellos cuando mandan un request tienen un objeto predeterminado y cuando responden, por ejemplo en un escenario de éxito, siempre responden result data. Ese es un estándar que ellos definieron al inicio, ¿vale? No es como que, y si me voy por ejemplo a vincular tarjeta, en el response siempre hay un result, ¿vale? Body, a ver, sí, body sí, result. Y aquí en account era result más data, pero definieron un patrón de respuesta. Justo lo mismo estamos definiendo acá. Ustedes lo tienen que hacer. Por eso REST no es un estándar, es un estilo libre, pero ustedes pueden generar su propio estándar, ¿vale? Entonces aquí estamos diciendo, ok, cuando responda va a responder un objeto mensaje, perdón, una propiedad mensaje, código, detalles. Y ese de detalles se dan cuenta otras las cosas que pueden referenciar a otros definitions. Este detalles no es un string, es un objeto. Y ese objeto puede hacer referencia pues a otro objeto. Y ese objeto es cliente input 2. Y ese cliente input 2 es un objeto con n propiedades. Para que se entienda y se visualice, voy a regresar al principio. Entonces tengo el post. Y cuando responda, ya dijimos que va a ser un objeto estandarizado para todas las respuestas que vamos a ver, también para los demás recursos. Control Shift P, me voy a meter al post, que es diagonal. Y aquí están los parámetros de entrada, ¿no? Que son justo todos estos atributos que están en este objeto de cliente definition. Voy a regresar de este lado. Y bueno, son básicamente estos datos del contrato de interfaz. Recuerden, este contrato no se hizo escribiendo código y autogenerándolo. Se escribe a mano o con las herramientas que ya les había mencionado. Ahora, en la respuesta, pues bueno, primeramente la respuesta de éxito, ¿no? Que justo está acá. Creación exitosa de un cliente. Creación exitosa de un cliente. Respondo 201 y en cuestión del cuerpo de la petición estoy definiendo lo que ya les había indicado. Mensaje, código, el detalle. Recuerden, y bueno, seguramente hay personas que son Java developers que aquí están, si han utilizado JPA o Hibernate, ustedes crean algo y Hibernate o JPA les devuelve en la entidad creada. Nosotros no estamos haciendo eso porque literal estarían regresando los campos de la tabla y puede que haya tabla con datos sensibles o con datos que no realmente los tienen que estar exponiendo en el API. Tengan cuidado en esa parte. Aquí lo que estamos definiendo es mensaje, código y ya de ahí todo el contenido de lo que acabamos de crear. O sea, un cliente. El
Pero, si se dan cuenta, cuando se dio de alta el cliente no tenía un ID. Cuando responde, pues ya tiene un ID del cliente, ¿no? Es importante primeramente tener la estrategia de crear los contratos porque ahorita vamos a ver qué onda con los mocks, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí estamos indicando cuando responde bien, o sea, cuando yo creo un cliente con todo este body, para dar de alta un cliente primero necesito mandar el nombre, el apellido, la edad, el RFC, el género, con estos determinados valores como ejemplo. Pero cuando responda voy a tener mensaje, código y todo ese objeto que se creó, ¿vale? Importante, les había comentado, no solamente se trata de indicar y de documentar, esto lo voy a cerrar, el escenario de éxito, que en este caso es el 201, esto lo voy a cerrar, es también los demás. Hay 400 y hay 500. Algo de información incorrecta que produzca un bad request se está indicando desde aquí. Entonces lo que nosotros estamos poniendo aquí es lo siguiente, dice 400, ¿vale? En cuestión código HTTP, entrada incorrecta. ¿Y cuál va a ser el definition? Pues le voy a dar control clic, háganlo, váyanme siguiendo. Dice error response 400. Y vean, también es un objeto estandarizado del cual ahorita vamos a hablar. Dice, es un objeto con propiedades código, mensaje, información y tracking. ¿Qué es eso, chicos? Así como para responder en casos de éxito hay un código y un mensaje y el detalle, también en los errores ya está estandarizado. Cada vez que haya un error, va a responder con código, mensaje, información y tracking. ¿Qué es código? El código del error. ¿Qué es el mensaje? Cómo lo que pasó. ¿Y qué es la información? Cómo corregirlo. Y tracking, un ID que se está usando, justo nos quedamos aquí, para traquear el log del backend, ¿no? Si falló algo y tronó, ese ID se va a generar, después veríamos que se podría generar en API, y ese ID se pasa al backend, y el backend obviamente lo va a imprimir en sus logs, y bueno, también cuando lo respondamos, es un ID básicamente de trazabilidad, ¿vale? Para rastrear las operaciones. Entonces, voy a describir un poco más esta parte. También el código está en uno de los ejemplos de qué vas a responder en código. Estamos poniéndolo de la siguiente forma. Dice 400, justo como en lo que pasa en cuestión HTTP, bad request. Algo de que los parámetros que entraron están mal. De ahí tengo el nombre del API y luego dice 7000. Ese 7000 representa un código personalizado de ustedes. De, oye Giovanni, pero yo regreso -1, -4, 100, 80. Porque eso es lo que para mí me sirve entender. Pues regrésalo, no hay bronca. Pero no lo regreses ni en el código HTTP ni en el body del contenido. Regrésalo acá. Mira, estamos indicando 7000. Entonces es 400 a nivel HTTP. El nombre del API, punto, su código personalizado de ustedes. El mensaje, lo que ocurrió, datos inválidos, información, cómo corregirlo, pues introduce los datos bien o contacta a tal persona. Tracking, número de rastreo de la operación, ¿vale? Esos 400, pero también tengo un objeto de error response 500 que igual tiene código, mensaje, información y tracking, pero lo que lo hace cambiar es que aquí dice 500 en cuestión HTTP y de este lado su código personalizado del backend que ustedes quieran regresar. Un mensaje, información y tracking, ¿vale? Eso, chicos, voy a hacerle zoom un poco, les ayuda o es el estándar para poder responder de forma general. Le doy control shift P a esto y vean cómo se ve. Tengo el post. Esto es el request de entrada del cual ya hablamos. De ahí tengo el código 200, en este caso el escenario de éxito, todo lo que voy a responder, mensaje, código, así como los de API Market de BVA definieron result data, aquí definimos mensaje, código, ¿no? Es una definición que estamos proponiendo en este training y luego ya de ahí es el objeto. Pero también cuando sucede un error dijimos lo siguiente, ¿no? Va a responder 400 en HTTP y aquí ya se movió un poco. Y va a responder código, mensaje, información, tracking.
Aquí estamos poniendo el código HTTP, el nombre del API y el número 7000. Dato personalizado, ID personalizado que quieran devolver desde el backend, ¿vale? El mensaje, el informativo de cómo corregirlo y el tracking. Mismo escenario para 500. Para la cuestión es, ¿para qué sirve esto, Giovanni, si yo sé que le pongo estos datos de entrada y responde esto en éxito? Porque el cliente, en este caso, es otro developer, tiene que entender qué respondes cuando fallas, cuando es un bad request o cuando es un 500 internal server error. No solamente de éxito, porque eso justo pasa. En N APIs que nos encontramos en internet simplemente vemos qué responde en un éxito, pero no qué responde cuando hay una falla, ¿vale? Y eso después hay catch y poniéndole ahí pues mensajes personalizados de nosotros. Pues para eso es esto, ¿vale? Entonces, desde el inicio, ustedes deben de indicar los códigos HTTP, así como las estructuras, cuando sucede un bad request, un 500 o un 401 de un authorized, 429 too many requests, cualquier otro estado que quieran representar. Ellos, por ejemplo, la gente de BBVA dijo, así responde en 201, pero en 400 no es lo mismo, responde un result con el tiempo para crear, el tiempo expirado. ¿Y qué pasa en un 401? Respondo también un result. ¿Se dan cuenta lo estandarizado? En 403, otro result. 409 de too many requests, otro result. Lo estandarizaron, chicos. No es como que en cada petición devuelven lo que quieren, ¿vale? Y eso es un estándar que tienen que generar ustedes en su trabajo, pues una vez que aprendamos todo esto. Entonces, justo es la primera operación, en este caso es post, y mismo escenario va a pasar para las diferentes operaciones que, por ejemplo, la que sigue después de este post es este get. Chicos, son las 10 de la mañana, me gustaría que se tomaran un break de 10 minutos súper rápido, volvemos a las 10:10 y continuamos para acabar de explicar esta especificación y ahora hablar de cómo se generan mocks a través de la especificación y cómo los vamos a estar utilizando. ¿Vale? Entonces regresamos a las 10:10, chicos.